Dice la palabra de Dios: hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y desde ahí empezamos a ver la obediencia. En la obediencia siempre va a haber bendición. Cuando Dios te diga algo, no tardemos en cumplirlo. Amén. Dice: y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Y respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, vino Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y es que Dios lo había enviado para ungir al nuevo rey de Israel. Saúl ya había sido desechado de la presencia de Dios por su desobediencia precisamente, y Dios le habló a Samuel y le dijo: vas a ir a ungir al nuevo rey de Israel, al segundo rey de Israel. Y entonces dijo que iba a salir de la casa de Isaí. Y cuando vio Samuel a Eliab, dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. E hizo luego pasar Isaí a Sama y le dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo cómo, como antecedente, Dios está enviando a su profeta para que cumpla una misión, y la misión era ungir al nuevo rey de Israel. Pero escogí precisamente este versículo por lo que dice el versículo 7, dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Entonces nosotros no debemos dejarnos guiar por las apariencias, ni vivir en apariencia. Es muy cansado vivir en apariencia, y tarde que temprano saldrá luz. Por eso Dios hoy quiere que nosotros dejemos toda apariencia, desechemos todas esas circunstancias y transformemos nuestro corazón conforme al corazón de Cristo. Que tengamos un corazón conforme al corazón de Dios. David fue llamado, dice la Escritura, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Y entonces la predicación el día de hoy va encaminada a eso, a que nosotros busquemos a Dios con un corazón conforme a su corazón, con un pensamiento conforme al pensamiento de Dios, conforme a la misericordia de Dios, conforme a la llenura de Dios. Dios Todopoderoso, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que conociéramos el corazón de Dios. Y por eso Jesús tenía enseñanzas como las del hijo pródigo, donde demostraba que aquel hijo que se había ido y había malgastado la herencia, cuando su corazón se volvió al Padre y regresó con el Padre y pidió perdón, entonces el Padre lo perdonó. ¿Por qué? Porque era un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. No vivir conforme a las apariencias de este mundo. Yo te quiero dar una definición de lo que significa apariencia. La saqué de un diccionario. Dice: apariencia significa aspecto exterior de una persona o cosa.
cosa que parece aparentemente pero que no es. Dar a entender o manifestar lo que no es y no hay. Dentro del teatro, un telón teatral, también se le llama así, apariencia, un telón teatral, donde normalmente se representaban obras de Hipócrates. De ahí viene la palabra hipocresía, porque se ponían caretas y de acuerdo a la careta que traían tenían que representar al personaje, de tal manera que eran hipócritas, porque venían de la escuela de Hipócrates. Dice, ostentación de buena conducta, no por amor a la virtud, sino por respecto a la opinión. Entonces, todas estas situaciones, si usted la ve, están hablando de este mundo, cómo se está dejando guiar por las apariencias, que tú tienes que representar una apariencia, pero realmente lo que importa es lo que estás viviendo dentro de tu propia vida, tu corazón. Sí, amén. Dios no quiere que vivas apariencias, sino que seas genuino, y solamente Dios puede hacernos genuinos. Solamente puede Dios transformar lo que hay en nosotros. Yo te pongo un ejemplo. Cuando no conocía de Dios, yo salía a la calle y representaba algo que no era. Representaba valor. Era de aquellos a los que me hablaban primero porque era el más centrón, si había necesidad de pelear, pero por dentro a mí me daba mucho miedo, yo tenía mucho temor. A mí no me gustaba de hecho los problemas ni la violencia, pero como veían grandote y de hermoso parecer, así como David, entonces pues yo le entraba, pero realmente a mí me daba mucho miedo. Entonces, ¿qué era, hermanos? Era una apariencia. Porque después, cuando ya se iban los amigos, cuando ya se iba todo y yo estaba solo en mi casa, ¿sabes qué era lo que sucedía? Yo me ponía a llorar y yo me ponía a sufrir, y entonces decía, ¿por qué no me tienes? ¿Por qué hice aquello? ¿Por qué respondí de aquella manera? Ahora voy a sufrir las consecuencias, me voy a andar cuidando. Pero Cristo Jesús nos ha enseñado una nueva manera de vivir, no conforme a las apariencias de este mundo, no conforme a aparentar lo que no somos, sino siendo genuinos. Y siendo genuinos hay libertad. Y hay esa llenura de Dios para poder vivir conforme a la gracia, conforme a la imagen de Dios, del que nos creó, conforme a la imagen de Cristo. Y de eso se trata. No importa lo que los demás piensen de ti, sino lo que Dios piensa de ti. Muchas veces vivimos tratando de estar de acuerdo al molde subjetivo de lo que los demás consideran es bueno o está bien, pero Dios quiere que vivamos nuestra propia libertad conforme a Cristo nos ha hecho libres, que vivamos genuinamente, que vivamos conforme a las enseñanzas bíblicas, que están muy por encima de la sabiduría humana, porque la sabiduría humana procede de lo terrenal, pero la sabiduría divina procede de Dios, y entonces en ella no se equivoca uno, sino que eres asertivo en todo lo que haces, dices y vives, y entonces hay verdadera libertad. Tiene una raíz griega, eidos, que significa aquello que se muestra al ojo, aquello que está a la vista, forma o contorno exterior. Pero dice aquí la palabra, dice, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Yo creo que a partir de esta predicación, algo importante para nosotros es pedirle a Dios en nuestra oración, enséñanos a mirar con el corazón. Enséñanos a tener discernimiento de las cosas, lo que verdaderamente me va a rendir beneficio, lo que verdaderamente vale delante de ti, no conforme a las apariencias. Una apariencia de este mundo te ha dicho que si tú tienes dinero, entonces eres feliz, pero la felicidad no está en el dinero, ni en la riqueza, ni en el cúmulo de bienes que se tiene, sino verdaderamente en nosotros, donde tenemos puesto nuestro corazón. Si no, la Biblia no dijera que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pastor, entonces es malo el dinero. No, yo no he dicho eso, sino cuando pones tu corazón en el dinero, cuando tu corazón siempre debe estar en Dios. La palabra de Dios nos enseña, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el que cumple esta ley de amor de Dios, entonces cumple por consecuencia todos los demás mandamientos. Es lo que estamos poniendo delante de nuestros ojos.
¿qué estamos poniendo delante de nuestros ojos? Quizás aquella jovencita, al muchacho guapo, ¿verdad? Pero su corazón no está buscando verdaderamente una formalidad. Quizás aquel joven en aquella muchacha, pero no está viendo el corazón de ella. Pero dice que todo eso tarde que temprano va a pasar y lo de adentro es lo que va a prevalecer. Entonces debemos de fijarnos en las intenciones del corazón y en el corazón mismo. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, amén. Gloria a Dios. Porque yo más o menos. Mira, David, un hombre conforme al corazón de Dios, octavo hijo de Isaí, el octavo, y pasó por los 100 y dijo: oye, ¿todavía tienes más hijos? Sí, uno, el menor. Ahí anda apacentando ovejas, andaba trabajando. Y entonces le llama precisamente para ungirlo como próximo rey de Israel. Y hay algo muy hermoso en el versículo 13. Gloria a Dios, ahí está. Dice: Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió. El aceite siempre ha sido símbolo del Espíritu Santo y de consagración para las cosas de Dios. Todos los utensilios del templo eran ungidos con aceite porque eran apartados y consagrados para Dios. Nosotros somos apartados y consagrados para Dios. Una nación santa, un linaje santo, vasos de honra para Dios. Entonces debemos considerarnos que fuimos apartados para el servicio de las cosas de Dios. Amén. Y en ese servicio Dios nos permite vivir cosas hermosas en esa libertad, en tu hogar, en tu trabajo y en todo lo que haces, pero sabiendo la calidad que tienes de hijo de Dios, la identidad como hijo de Dios. Dice: y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde aquel día vino el Espíritu de Dios. Nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, desde ese día viene el Espíritu Santo a hacer morada con nosotros y nos unge. Y desde aquel día el Espíritu Santo de Dios va a estar con nosotros para ayudarnos a discernir, para ayudarnos a no entrar en apariencias, sino ser genuino y buscar verdaderamente las cosas de Dios. Amén. A no ser, por ahí hay un programa, yo lo veía, que se llama Doble Cara, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien lo vio? No me vaya a quemar yo solo, ¿verdad? Que no yo veo ese tipo de programas. Bueno, entonces era jugar, ¿no?, a las apariencias. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas conforme al corazón de Dios. Pablo, el apóstol, habló mucho sobre las apariencias, advirtiéndole a las iglesias y en especial a la de Corintios que no vivieran conforme a las apariencias. Vamos a ver Primera de Corintios 7:31. Primera de Corintios 7:31. Dice la palabra de Dios: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Sí? Fíjate, todo lo que pudo haber vivido David, todo lo que pudo haber vivido Salomón, y en su último discurso él dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. El fin de todo discurso oído es este: teme a Jehová, el Señor tu Dios, y guarda todos sus mandamientos. Y vaya que él disfrutó de lo mejor, era el rey, tuvo de lo mejor, pero al final lo consideró todo como una vanidad de la vida, porque las cosas materiales y que están a la vista ciertamente son perecederas, tarde que temprano van a acabar, pero las cosas invisibles, las que no se ven, entonces esas son eternas y son las que nosotros debemos de buscar con todo el corazón. Dice: y los que disfrutan de este mundo, dice que podemos disfrutarlo, pero como si no lo disfrutáramos. ¿Cómo está eso? No poniendo nuestro corazón en las cosas de este mundo, no poniéndolas en primer lugar, no sobrevalorando las cosas de este mundo, sino nosotros viviendo y disfrutando de las cosas de este mundo como si no disfrutáramos. ¿Cómo está eso, pastor? Mira, San Agustín escribía de esta manera, dice: deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. ¿Sí? Entonces nosotros debemos de hacerlo de esa manera, no afanarnos con las cosas de este mundo, sino gozarnos en la plenitud
con que Jesús nos ha hecho libres. Amén. La recesión en los Estados Unidos, problema de Wall Street, ahí estaban suicidándose a mucha gente. Así es. Porque habían perdido sus fortunas. Porque habían puesto en primer lugar a sus fortunas. ¿Sí? El novio que deja a la novia y ahí está la novia queriéndose suicidar, ¿verdad? Ay, me dejó Juancho, mejor me muero. Porque sin ti mi vida no es vida. Dice, porque las apariencias de este mundo pasan. Entonces, busquemos lo que verdaderamente vale. Primera de Corintios 13, ahí vamos a ver lo que verdaderamente vale. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, vamos a leer del versículo 1 al 13. Gloria a Dios, hay que ver, ¿se está cortando mucho? No, más o menos, ¿verdad? Se aguanta. Dice la palabra de Dios: si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, está hablando aún de dones del Espíritu Santo, y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladare los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Nada soy. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Muy bien. Dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, fíjate, está hablando de las obras. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, esto es sacrificado a causa de Dios, y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. El amor, por lo tanto, es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Dile a tu hermano que está a un lado, el amor nunca deja de ser. Dios es amor. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nos habla de una madurez espiritual, de dejar de ser niños espirituales para crecer en la gracia de Dios. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara cuando estemos ante la presencia de Dios. Y ante su presencia no puede haber apariencias. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es ¿qué? La preeminencia del amor. Si tú verdaderamente dices, bueno, está bien, me está convenciendo la palabra de Dios, pero ¿cómo puedo ser genuino en mi vida? ¿Cómo puedo buscar verdaderamente, ya no estar viviendo apariencias? Entonces empiézate a guiar y empecémonos a guiar por la ley del amor. Todo lo que es bueno, todo lo que es genuino, todo lo que proviene de Dios. El amor que Dios ha depositado en nosotros. Cuando Cristo vino a hacer morada en nuestro corazón, vino a depositar un amor sobrenatural que perdona. Amén. Porque nosotros no podíamos perdonar a los demás por nuestras propias fuerzas. Pero el amor que Cristo depositó en nosotros nos ayuda a perdonar, a ir más allá y sobrenaturalmente perdonar la ofensa, pasar por alto la ofensa, porque es genuino. Amén. Por eso dice, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta. Pero cuando no es, y es una apariencia, dice, bueno, te perdono, pero no se me olvida. Deja que me acuerde para mí. Ahí te la guardo, ¿verdad? En el costalito. Pero cuando dice la palabra de Dios que Dios nos perdona, verdaderamente nos perdona y no se acuerda de ello. Dice que la palabra de Dios, que justificado es como si no se hubiese cometido la culpa, y nosotros fuimos justificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, nuestro amor debe ser genuino.
Nuestro amor debe ser lleno, en plenitud. Oye, pastor, pero yo me he dado muchas veces de esa manera y cada vez que yo me he entregado de esa manera he sido lastimado. Por eso yo ya no me quiero entregar de esa manera. La palabra de Dios ve al amor no como una debilidad, sino como una fortaleza y como un fruto del Espíritu Santo. Y cuando tú eres genuino, la fortaleza de Dios va a estar en ti y te va a dar la capacidad de poder sobresalir aún en las batallas de este mundo, cualquiera que sea. Por eso Cristo Jesús, por el amor puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y en la cruz del Calvario tuvo la capacidad de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús no vivía apariencias, Él era genuino. Él tiene su corazón con un corazón de amor, y es el que nosotros debemos de reflejar. En las predicaciones de los jóvenes recordé algo que yo había escuchado. Yo aprendo mucho, por eso me gusta venir a las predicaciones de los jóvenes. Y una jovencita predicaba que está en el taller de metalurgia y que cuando un vaso de metal está afinado es cuando refleja la imagen de aquel que lo está puliendo. ¿Sí me doy a entender? Cuando sabes que está verdaderamente afinado es cuando refleja la imagen del que lo está puliendo. Entonces Dios está puliendo nuestras vidas. ¿Y cómo vamos a saber que verdaderamente estamos afinados? Cuando nosotros empecemos a reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Amén. Entonces eso es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Dice, porque le veremos cara a cara. Recordemos que vamos a estar ante la presencia del Señor y le vamos a ver cara a cara, y ahí no va a haber apariencias, porque Él conoce las intenciones más íntimas de nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos a ver Primera de Corintios, hablando de esto, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. ¿Por qué estamos viendo tantos textos, pastor? Porque no quiero que digan el pastor me enseñó, sino la palabra de Dios me enseñó. Amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10, versículo 16. Dice: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está escribiendo Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de nuestra vida? Jesucristo. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice: por el fuego será probada la obra de cada uno en el tribunal de Cristo. Aquí está hablando del tribunal de Cristo, cuando cada uno de nosotros, los redimidos por la sangre del Cordero, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es un tribunal donde solamente vamos a recibir premio de acuerdo a nuestras obras. Muy diferente al gran juicio del trono blanco, que solamente es para condenación de Satanás y todos sus secuaces. Pero nosotros compareceremos ante ese tribunal de premio. Pero dice la palabra de Dios: si alguno sobreedifica, mire cómo sobreedifica, no sobre las apariencias. Y aquí habla de ciertos materiales que van a ser pasados por el fuego. Y yo me imaginaba que tú te presentas y yo delante de la presencia de Dios y presentamos las obras, las ofrendas que nosotros hicimos, como oro, como plata, como piedras preciosas, dice, o como heno, o como hojarasca, o como madera. Cuando pasas por el fuego, estas cosas, ¿qué crees que va a pasar con la madera? Y no va a quedar nada, solamente cenizas. Cuando pasen el heno o la hojarasca, ¿qué va a quedar? Nada. Imagínate, y es muchísimo. Y entonces dice: y aunque verdaderamente va a ser salvo, dice, va a sufrir la pérdida, porque estuvo actuando siempre conforme a las apariencias. Por eso Dios nos llama que para que verdaderamente valga lo que estamos haciendo, hermano, debe ser con amor, debe ser
sin apariencia, debe ser con todo el corazón. Amén. Yo estoy cumpliendo con el Señor. Yo le dije, soy obediente, Padre. Déjame decírtelo de esta semana. En el año son 52 semanas, ¿sí? Amén. Por lo tanto, muchos de nosotros venimos nada más los domingos. Y solamente tengo 52 sermones al año para enseñarte lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y entonces yo decía, tengo que ver un tema donde veamos que tenemos que vivir genuinamente las cosas de Dios. Porque ¿sabes quién va a ser el principal beneficiado? Nosotros. No Dios. Dios lo hizo por amor a nosotros, para que nuestra vida fuera beneficiada, para que no sufriéramos pérdida, para que viviéramos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque es muy difícil vivir en la apariencia, tarde que temprano va a caer. Y mira que yo lo he vivido en carne propia. Aquí, por la gracia y la misericordia de Dios, en la iglesia se están congregando mucha de mi familia, principalmente mi esposa, mis hijos, mi mamá, mis hermanos junto con sus esposas, ¿verdad? Mi papá, en el nombre de Jesús, con su esposa. Luego ya les comentaré eso. Gloria a Dios, pero para mí es un gozo muy grande. Y si nosotros viviésemos apariencias, imagínate cómo sería. No habría precisamente la autoridad para poder declarar las cosas de Dios. No podría yo vivir una cosa en la casa y otra en la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Yo recuerdo un testimonio donde yo estaba aprendiendo la palabra y me encontré otro cristiano y a mí me dio mucho gusto verlo. Y recuerdo que yo estaba en el patio del tribunal y la otra persona estaba hasta el otro lado. Y aquí tengo un testigo de eso, creo que Víctor. Y entonces le dije, hermano, Dios te bendiga. Y entonces cuando volteó el otro y me vio, yo creo que en vez de alegrarse como que se escondió. Dijo, ay, ya me balconeó este brother, ¿verdad? Pero a mí me daba mucho gozo ver y no nos debemos de avergonzar del Evangelio porque es poder de Dios. Que sepan lo que Cristo ha hecho en nuestro corazón y que podemos testificar con libertad. En una ocasión fui a predicar a un albergue de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos. Y yo estaba ahí y recuerdo que me vio una persona y me dijo, ¿tú andas con estos? ¿Verdad? Y yo le dije, no, pues sí. Dice, ¿ya te lavaron el cerebro? Le digo, no, no más el cerebro, el corazón y todo el cuerpo y toda mi vida, con la sangre preciosa de Jesucristo. Otra ocasión iba a predicar a la cárcel y llevaba mi costal de naranjas. La mitad se quedaba en las aduanas con todos los policías, pero la mitad alcanzaba a llegar con los presos. Entonces recuerdo que estaba ahí y me vio un abogado, un colega. Y me dice, ¿cómo? ¿Qué andas haciendo aquí con esto? Y yo en vez de avergonzarme, hermano, por lo que estaba haciendo, le dije, vente, te invito, para que también escuches la palabra de Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida. Hermanos, todas esas cosas las mira el Señor. Todas esas cosas las mira el Señor y nosotros debemos de ser transparentes. Dicen por ahí que Nicodemo, Juan capítulo 3, era de la secreta. Dice que llegó a Jesús de noche, porque no quería que los demás se dieran cuenta, ¿verdad? Era de la CS, cristiano secreto, ¿verdad? Y entonces llegó de noche y le dijo, maestro, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna, ¿verdad? Entonces nosotros, hermano, yo te invito a que tú digas públicamente lo que hay en tu corazón. Claro. Amén. Y eso te va a servir. Sí, amén. Porque también a veces me ha servido a comportarme en el nombre de Jesús, ¿verdad? Gloria a Dios, mira, él es cristiano y aleluya, hasta tengo que, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir con esa libertad delante de Dios. Y dice aquí que nosotros vamos a comparecer un día ante la presencia de Dios. Y todo lo que nosotros vivimos genuinamente es lo que vamos a ofrendar delante de la presencia de Dios. Y vamos a recibir premio y galardón de acuerdo a esas obras. Pero si nuestras obras fueron en apariencia solamente, entonces se van a quemar y no va a quedar nada, hermanos. Si bien nosotros vamos a ser salvos, porque la salvación no es por las obras, sino por nuestra fe en Cristo Jesús, también la fe va acompañada de obras, y entonces no va a haber nada, vamos a sufrir pérdida. Por eso la palabra de Dios hoy nos enseña
que no debemos de ser aparentes, sino genuinos en el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí 2 Corintios capítulo 10, vamos en buen tiempo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Sí saben que somos soldados de Cristo? Amén. Y luego a veces decimos, ¿y por qué sufro tanto, verdad? Y la palabra de Dios nos enseña, tú pues como buen soldado de Jesucristo sufre las penalidades, ¿verdad? Si eso hicieron con el maestro, ¿qué no harán con nosotros? No, pastor, yo ya no quiero ser cristiano, porque ahora que soy cristiano me está yendo peor, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios, adelante en el nombre de Jesús. Dice la palabra, porque las armas de nuestra milicia no son, ¿qué? Carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La primera batalla que libra el Hijo de Dios es en su mente. Entonces ahí es donde debemos de tomar la primera victoria. ¿Qué dice? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Que vienen pensamientos de celo, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Que vienen pensamientos de ira, rencor, necedad, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Que vienen pensamientos de temor, ansiedad, depresión, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No darle rienda suelta, porque si no va a pasar como el gatito con la madeja, ¿no? Al rato va a estar bien enredado. Entonces, llevando todo pensamiento cautivo, no le des oportunidad. No podemos permitir que vengan pájaros negros y vengan a la cabeza, pero sí podemos evitar que aniden, ¿verdad? Pero cuando nos, ay, sí es cierto y todo lo demás, y empezamos a darle forma, hasta le hacemos nido, ¿verdad? Entonces, en el nombre de Jesús te vas, ¿verdad? Así hay que ver esos pensamientos. Gloria a Dios. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido de sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, tu identidad como hijo de Dios. Lo primero que el enemigo quiso atacar en Cristo Jesús fue su identidad de hijo de Dios. Si eres el hijo de Dios, manda esas piedras que se conviertan en pan. Si eres el hijo de Dios, arrójate de este pináculo del templo, lo más alto del templo. Si eres el hijo de Dios, ¿sí te fijas? Y a veces te dice así el Señor, si eres el hijo de Dios, el enemigo te está hablando porque estás pasando por esto. Si eres el hijo de Dios, porque estás pasando por aquello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Estando persuadidos en sí mismo que somos de Cristo. Esto también piense de a sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos otros que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos de lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino a quien Dios alaba.
Estaba hablando Pablo de esta manera y la iglesia de Corintio estaba levantándose aún en contra misma de Pablo y estaban murmurando y decían: ay, sí, por carta nos manda unas cartas que nomás nos está regañando, pero ya cuando viene aquí, no, ni dice nada. Y así lo estaba mencionando. Y dice: mira, no es de que no sea fuerte, sino que por amor, dice, a cada uno de ustedes, dice, no quiero engrandecerme con la autoridad divina que Dios me ha dado, sino que quiero edificarlos, y lo que yo les hablo es para edificarlos, no para destruirlos, es para que crezcan y sus vidas sean prosperadas y no destruidas. Y ¿sabes qué? Yo me identifiqué con Pablo. Aleluya. Y yo empecé a decir: bueno, me ha tocado ministrar y platicar con muchos de ustedes, y yo le he pedido a Dios que me dé un corazón conforme al corazón de Dios, y siempre trato de animarte, siempre trato de hablarte la palabra de Dios y de hablarte en amor y en corazón. Y las veces que he tenido que hablar, que son las pocas, duramente, a veces se me sienten, hermanos. Pero déjame decirte ahora, en el nombre de Cristo Jesús, que no lo hago por tratar de parecer más que tú, ni lo hago tampoco para destrucción, sino, como dice la palabra de Dios, para edificación, conforme a la palabra de Dios. Y yo recuerdo que nunca ha salido de mí cuestiones de mi propia experiencia, sino que siempre te llevo a la palabra de Dios. Así que en el nombre de Cristo Jesús te digo que por la autoridad divina que me ha sido conferida de parte de Dios, las palabras que hablo son para edificación. Y que si hoy estamos hablando de las apariencias, es porque Dios quiere que vivamos genuinamente, con un corazón limpio, con un corazón conforme al corazón de Dios. Que vivamos llenos de la gracia de Dios, que el Espíritu Santo que Dios ha depositado en nuestras vidas sea permanentemente, y vivamos en ese gozo, en ese poder, en ese fluir, en esa sabiduría que viene de Dios. Amén. Por eso aquí a Pablo le estaba pasando lo mismo. Dice: y nunca me he gloriado de que yo sea el que haya hecho las cosas, sino que Dios le empezó a hacer en el corazón de cada uno de ustedes a través de muchas y muchas personas que han pasado a lo largo de nuestras vidas enseñándonos de las cosas de Dios. Amén. Ya estaba preparado, ya estabas en el propósito eterno de Dios. Aún antes de que tu padre y tu madre te concibiesen, cada uno de nosotros ya estábamos en la mente de Dios, antes de la fundación del mundo. No fuimos casualidad, no fuimos cosa fortuita, no fuimos cosa de suerte, no fuimos como la pistola de Pancho Villa, ¿saben cómo se llamaba? La chiripa, ¿verdad? No fuimos chiripados, sino que ya estábamos en el propósito eterno de Dios. Y Dios puso un plan perfecto para cada uno de nosotros, y puso a las personas adecuadas para que nos hablasen la palabra de Dios, para que nos llevasen por la palabra de Dios y para que viviésemos genuinamente. Si no, cierra un poco tus ojos y empieza a hacer un repaso de todo lo que Dios te ha permitido vivir, ver y percibir, y vas a ver ahí la mano poderosa de Dios protegiéndote, ayudándote, guardándonos, llenándonos de su amor, no de hoy, desde siempre, pero que se ha manifestado en estos tiempos por amor a nosotros. Y que nos dice: un día vas a estar ante mi presencia, por lo tanto todo lo que hagas, hazlo bajo la ley del amor. Que si damos el gasto a la casa es por la ley del amor. Que si la esposa hace la sopa para el esposo, pues es por la ley del amor, no por el tengo que, ¿verdad? ¿A dónde vas a chambear? Y eso pues no hay de otra, ¿verdad? Hay que sacar para la leche de la chata, dicen, ¿verdad? ¿Y por qué estás? No, pues aquí tengo que hacer la comida. No, dice: todo lo que hagamos, sea de pensamiento, sea de obra, hacerlo como ¿para quién? Para el Señor. Y el trabajo se va a hacer más fácil y la sopa va a saber más rica. Amén. Lleve o no lleve, nos fisa. Gloria a Dios. Vas a ver, pues. Ay, Dios mío. Ya me metí en un terreno que no domino, en la cocina. Nomás me lo como. Pero gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a ver. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 12. Gloria a Dios.
capítulo 11, versículo 12. Dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Decía Jesús que el árbol bueno produce ¿qué? Frutos buenos. Enseñanzas muy sencillas pero muy aplicables. Dice, y el árbol malo pues produce frutos podridos, ¿verdad? Entonces dice, de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Debe ser de una de las dos. Entonces, de la misma manera, dice que el mismo Satanás se disfraza como ministro de justicia, pero su fin es un fin de perdición. Y por eso debemos de estar cuidándonos de las apariencias. Se acercan conmigo y me dicen, no, pastor, es que en tal lugar están sucediendo estas cosas y que vamos a ir para allá. Es cristiano porque leen de la Biblia. Ah, sí. Y ya después llegaron, esto no es mentira, es real. Que no sucedió aquí, sucedió en una iglesia allá por Júpiter, pegada a Marte, ¿verdad? No, pues mire, fui y llegaron, ¿verdad? Yo le dije, no vaya, hermano, no vaya, hermana. Bueno, ¿verdad? Pues no hicieron caso. Fueron y dicen, no, sí fue bíblico, dice, porque leyeron el Salmo 23 y después nos pusieron así en un círculo y tenía un triángulo con velas y ahí estaban rezando, ¿verdad? Pero era cristiano, ¿verdad? Dice, y a partir de ese momento, dice, no trajo paz, trajo a mí todo lo contrario. Intranquilidad, empecé a soñar feo, a ver cosas, caray. Pues venga, vamos a orar, a pedirle perdón a Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra que no porque te digan él o aquí está, yo soy el Cristo, debemos de creerlo, sino que nosotros debemos de ver y no caer en las apariencias. Amén. Porque era lo que estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corintio, que habían llegado falsos maestros y estaban predicando mucho. ¿Saben por qué? Por el interés al dinero, por el interés económico. Y la palabra de Dios dice que el evangelio nunca debe ser predicado por el interés a la economía. Más aún Pablo decía, dice, yo no he sido gravoso para la iglesia. Dice, y tengo por qué, porque el que vive del evangelio, dice, puede obtener de lo que se recoge del evangelio. Dice, pero no quise ser gravosos. Cuando fui, dice, trabajé. Estuve tejiendo redes, estuve trabajando y en mis tiempos libres predicaba y trabajaba y predicaba, dice, para que no fuera vituperado el evangelio de Jesucristo, para que no pensaran que era por cuestiones económicas, sino por lo que Dios había hecho en mi vida, y en mi corazón estaba el entregar lo que de gracia había recibido. Entonces debemos de estar muy al cuidado de no caer en falsas doctrinas. Amén. Ustedes que me conocen o que ya llevan una secuencia de predicaciones saben que normalmente no predico de esta manera, pero el Señor hoy me llevaba específicamente a esto, en el nombre de Jesús, a una advertencia a la iglesia de estar al pendiente y cuidado de las apariencias. Que ven y que la rosa de David y que el camino de la sal y que el agua y que la astilla de la cruz y que la vara de tantas Moisés, cosas, ¿verdad? Y que esta calaverita le baila, le brinca y le salta por un peso, ¿verdad? Y que atrás de la raya que estoy trabajando y que la luna es de queso, no se crea de nada de eso, hermano. Amén. Y que si tienes problemas de dinero y que yo te curo de todo y que no, hermano, son falsos maestros. Dice la palabra de Dios, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Son apariencias nada más que quieren atraer para hacer caer en el error, para hacer caer en la perdición. Pero Cristo Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, es único, perfecto, eficaz y para siempre, gratuito, porque no cuesta nada. Él lo dio por amor. Solamente debemos de creer y poner nuestra fe en Él y vivir conforme la palabra de Dios nos ha dicho. Y no es difícil, porque tenemos el poder del Espíritu Santo, el consejo sabio de Dios, el amor de Jesucristo en nuestras vidas, el poder sobrenatural de Dios para
todas las cosas que realicemos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice, para confirmar esto, 2 de Timoteo, capítulo 3. Los postreros son los últimos tiempos, y de acuerdo a toda la doctrina bíblica estamos entendiendo que estamos viviendo los últimos tiempos, los postreros tiempos, que esto nada más es un preludio de la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio está siendo predicado cada día más, por eso las almas se están convirtiendo más al Señor. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos, dice, iba a haber mucha maldad. Y lo estamos viendo. Nada más basta prender el televisor o ver las noticias o el periódico, pero debemos de confiar, porque la palabra de Dios nos dice que sobreabundaría la gracia. Y es algo maravilloso ver cómo el Señor se derrama con milagros, señales, prodigios, hablando proféticamente a tu corazón, entregando palabra de verdad. Los corazones se abren para aprender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Uno se entrega más y sientes la presencia de Dios verdaderamente. No lo vemos, pero lo sentimos, de tal manera que decimos, Dios está aquí con nosotros. Y habla nuestro corazón de tal manera que nos dice, nunca me dejó, siempre estuvo conmigo. Y es una convicción, una certeza tal. Y eso es fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, pero que sabemos en nuestro corazón, que yo sé, porque sé que Dios está conmigo y me va a ayudar a seguir adelante. Pero Dios nos dice, cuídate de las apariencias. Tú mismo no vivas una apariencia. Sé genuino. Amén. En nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Es más fácil vivir genuinamente, yo te lo digo. Bendito sea Dios. Bueno, pues a lo mejor sí lo busco, porque luego cuando me guío por ahí me pierdo cuando lo leo. 2 de Timoteo, y ese Timoteo cuando lo busco se esconde. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice, también debes saber esto. Estos son los consejos que le está dando Pablo a un pastor joven que es su hijo espiritual Timoteo. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros tiempos, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que evita. Ahí está la palabra de Dios enseñándonos. Dice, a estos evita. Dice, habrá hombres, dice, vanagloriosos, dice, amadores de sí mismos, que se dejarán guiar por las apariencias. Amarán más los deleites de este mundo que los deleites de Dios. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? Nuestro corazón debe estar en Dios. Y si ponemos nuestro corazón primeramente en Dios, dice que todas las demás cosas se nos darán como una añadidura, porque Él es nuestro Padre y sabe de qué tenemos necesidad, y no nos va a dejar sin alimento, no nos va a dejar sin sanidad. Siempre nos va a dar todo lo que necesitemos, porque es nuestro Padre. Pero nosotros debemos de ser más amadores de las cosas de Dios. He visto personas llorar por la pérdida de una persona o por la pérdida de cosas, pero nunca por la presencia de Dios. Nosotros debemos de buscar a Dios con tal resolución, debemos de clamar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice, clama a mí, yo te responderé.
Debe ser un clamor en nuestro corazón, buscando las cosas de Dios y el corazón de Dios. Y si tú te atreves a experimentarlo, yo te digo en el nombre de Jesús que no vas a quedar sin recompensa, que no vas a quedar sin victoria en tu vida, porque la palabra de Dios nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús, más que victoriosos en Él. Pero dice, ten cuidado. Le estaba diciendo Pablo a Timoteo, dice, en los postreros tiempos, hombres desobedientes de los padres, ingratos, impíos. Y si tú ves, es una radiografía de lo que estamos viviendo. Dice la palabra de Dios, de los tales apártate. Declara la palabra de Dios, declara el evangelio de Dios, y entonces nosotros vamos a estar viviendo de una manera diferente. Dice, Jesucristo dijo con respecto al legalismo: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto dijo Jesús cuando hablaba con los fariseos y los escribas. Cuando juzgamos de acuerdo a las apariencias, en cierta ocasión iba caminando una persona que estaba enferma y le preguntaban los discípulos a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres, para que estuviera de esa manera? Porque estaban juzgando de acuerdo a la apariencia, y existía la creencia en aquel tiempo que toda enfermedad era resultado de los pecados, ya fuese de la persona o de los padres. Pero Jesús le dijo: no pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase. No juzguemos conforme a las apariencias. Agradecimiento. Ana, en 1 Samuel capítulo 1, no vayas, te lo platico, dice que ella era estéril y su oración continua delante de Dios era tener un hijo. Y decía: si tú me das un hijo, Dios, dice, yo lo voy a consagrar completamente para ti. Y dice que su oración era en silencio, que solamente se veía que movía sus labios. Y dice que derramaba su alma delante de Dios. Y Dios escuchó su petición y le dio su hijo. ¿Y sabes a qué hijo le dio? A Samuel, el profeta Samuel. Pero ¿sabes qué fue lo que pensó Elí, el sacerdote del templo? Dijo: esta está bien borracha. ¿Por qué? Porque estaba así orando despacito, ¿eh? Señor, te pido que también, quién sabe cómo haber estado orando, ¿verdad? Pues, pero Elí dijo: tú estás ebria. Le dijo: no, Señor, no estoy ebria, sino lo que te pido es que Dios escuche mi oración. Y entonces Elí le dice al sacerdote: ve, dice, porque Dios ha escuchado tu oración. Y aquella mujer tuvo fe y dice que ya no lloró más. Creyó la palabra de Dios. Cuando Dios nos entrega una palabra, ya debemos de dejar el luto, el lamento, el llanto, y creer la palabra de Dios y atesorar la promesa y llevarla como un estandarte en nuestra vida y no soltarnos de ahí. Amén. Porque fiel es el que prometió, amén, el cual también lo hará. Sí, amén. Dice: derramaba su alma delante de Dios. En otra ocasión Jesucristo dice que lo invitaron a comer. Y estaba Jesús sentado y llegó una mujer que era prostituta. Y entonces dice que se echó sobre los pies de Jesús y empezó a llorar sobre ellos. Y con sus lágrimas dice que lavaba los pies de Jesús y con sus cabellos los secaba. Y los que estaban alrededor decían: si realmente este fuera profeta, sabría quién está tocando sus pies. ¿Qué estaban haciendo? Estaban juzgando conforme a la apariencia. Pero Jesús no juzga según las apariencias. Y entonces le dice: ¿por qué juzgas así en tu corazón? Y el otro dijo: ah, chirrión, ya hasta conoce los pensamientos, ¿verdad? Dice: mira, entré en tu casa, dice, y no me ofreciste agua para lavarme mis pies, mas sin embargo esta mujer no ha dejado de llorar y de lavar mis pies. Dice: entré a tu casa y no me recibiste con un beso, mas sin embargo esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Por tanto te digo, porque amó mucho, sus muchos pecados le son perdonados, porque Dios mira el corazón y no mira las apariencias. Amén. Por eso hay oportunidad para todo aquel que viene a Cristo Jesús de recibir el perdón de Dios, porque Dios no va a ver la apariencia externa, Dios va a ver tu corazón. Y si es un corazón contrito y humillado delante de Él, Él prometió que no lo echaría fuera. Él prometió que lo acercaría a su corazón para que fuera perdonado, para que fuera lavado, para que fuera perfeccionado y para que viviera en santidad y en limpieza conforme a la imagen de aquel que lo creó, conforme a Cristo Jesús. Debemos de enseñarnos a no ver conforme a las apariencias, a no juzgar conforme a las apariencias. Dice la palabra de Dios que en cierta ocasión iba caminando Jesús, iba un ciego,
Y entonces iba la multitud y aquel ciego decía: ¿qué está pasando? ¿Por qué se oye este murmullo? Y le dijeron: Jesús va pasando. Y entonces él empezó a gritar y a clamar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y los demás, ¿sabes qué hacían? Se empezaron a molestar. Este está gritando mucho, es un enfadoso, cállenlo, que no moleste al maestro. Pero aquel ciego, ¿sabes qué hacía? Gritaba con más fuerza, no le importaban las apariencias. No le importaban las apariencias. Ay, ¿qué irán a pensar de mí? Él tenía su necesidad y se derramó delante de Cristo Jesús. A él no le importó si lo veían llorando o con el moco colgando. A él le importaba que su corazón estuviera delante de la presencia de Dios y gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué sucedió? Jesús se detuvo y Jesús se detiene y le dijo: ¿qué quieres que haga contigo? Y dijo: Señor, quiero recibir mi vista. Y Jesús lo sanó y recobró la vista, porque no vio las apariencias. Él buscó el corazón de Cristo Jesús y Cristo vio el corazón de aquel ciego. Por eso lo sanó. Santo. Por eso el día de hoy, hermano, si Dios toca tu corazón, no quieras vivir apariencias. Derrámate delante de Él, solamente delante de Él. Jesucristo es una relación personal de Dios contigo, de tu Dios, de tu Creador contigo. Y si hay necesidad de decirle: Señor, me siento solo, sáname, dile eso al Señor con todo tu corazón. Y si tú se lo quieres decir como Ana, que nadie le escuche, gloria a Dios, pero que tu corazón sea conforme al corazón de Dios. Y si tú quieres gritarle como aquel ciego y decirle: Señor, sáname, aquí estoy, Señor, cúrame, Señor, límpiame, hazlo, pero conforme al corazón de Dios. Y si tú quieres levantarte y levantar tus brazos y clamar a Dios, hazlo. Y si quieres postrarte, hazlo. Y si quieres recortarte aquí en el piso, hazlo. David lo hizo cuando él pecó contra Dios y supo que en su corazón había maldad. Dijo: renueva, oh Dios, en mí un corazón limpio. Renueva en mí, dice, y espíritu noble me sustente, y nunca apartes de mí tu Santo Espíritu. Y dice que a partir de ese momento se fue y se puso en oración y ayuno, y él se postraba literalmente ante la presencia de Dios. Dice que se acostaba con su frente tocando al suelo y se acostaba totalmente en señal de humillación, en señal de entrega total a Dios. Y si Dios te lleva muchas veces a hacer eso, hazlo. Amén. Hazlo, porque vas a recibir cosas grandes de parte de Dios. Y si tú quieres hacerlo de pie, en sentido combativo, hazlo en el nombre de Jesús, porque la libertad con que Cristo nos ha hecho libre es la que nos permite hacer estas cosas. Pero muchas veces: no, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pedir perdón? ¿Qué va a decir el hermano de mí? ¿Cómo voy a ir a seguir recibiendo la palabra de Dios? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, lo primero que dijeron en la familia de mi esposa, le dijeron: ya no tienes familia, ni papá ni mamá. Pero nosotros estábamos ahora en la familia de Cristo, y como prevalecimos y toda resistencia es rota por la persistencia de un hijo de Dios, ahora la familia ha venido a la palabra de Dios. Y aquellos que antes nos juzgaban y nos vituperaban, ahora vienen a pedir de nuestro consejo. Y no porque seamos sabios, sino porque vivimos y declaramos la palabra de Dios. Y eso sucede también en tu vida, no nomás en la mía. Porque el mismo Dios que me hizo libre a mí, también te hizo libre a ti. Y somos ovejas del mismo prado. Y eso es lo que Dios quiere hacernos libres, vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gloria a Dios. Por último, Marcos capítulo 12, y con eso terminamos. El Evangelio de Marcos 12. Gloria a Dios. Aleluya. Así, Marcos, aquí está. Marcos 12, del 13 al 17. Sí. Marcos 12, 13 al 17. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra de Dios: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Querían agarrar a Jesús en alguna equivocación.
Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabremos que eres hombre que verás. Así debemos de ser nosotros, que no te cuidas de nadie, que no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, con discernimiento el Señor Jesús les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Y ellos le trajeron y les dijo: ¿de quién está esta imagen y la inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: da al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Los que iban a atacarle, iban a probarle, terminaron siendo maravillados por las palabras de Cristo Jesús. Y en su boca había verdad, porque decían: de cierto tú juzgas con rectitud. Tú no ves conforme a la apariencia de los hombres, porque así es el corazón de Dios. No mira conforme a las apariencias, Él mira conforme al corazón. Él no mira si eres moreno o güerito. Él no mira si eres flaquito o gordito. Él no mira si traes mucho o poco en la bolsa, o si tienes un título universitario, una maestría, o si no sabes leer. Él mira tu corazón. Y el corazón de nosotros hoy se vuelve a Dios, buscando la verdad y la rectitud de nuestras vidas, buscando servirle al Señor de todo corazón, en integridad, quitando toda apariencia, lo que no es, lo que no tenemos, y solamente importándonos agradar el corazón de Dios, porque nosotros vamos a ser los principales beneficiados por la palabra de Dios. La llenura de Dios está en nuestras vidas. Yo te quiero pedir que te pongas de pie, amado hermano.